¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. Tanto en el ámbito interno como en el internacional se reconoce la existencia de personas que por circunstancias particulares o bien por situaciones en determinadas relaciones personales requieren de una protección especial. Entre las personas que se ubican en estas condiciones se encuentran los niños, niñas y adolescentes, quienes por su vulnerabilidad han sido considerados como los sujetos más necesitados de protección, tanto en el orden social como en el familiar. Por ello, la existencia de distintas disposiciones e instituciones jurídicas cuyo objeto es la protección y el cuidado de los menores. Una de las instituciones jurídicas de gran importancia en el derecho familiar lo es la patria potestad, ya que se encuentra encaminada a brindar cuidado, protección, asistencia, formación y educación a los niños, niñas y adolescentes. El tema de esta tarde es la patria potestad y la reforma al artículo 440 del Código Civil. Acompáñenos. Perspectiva, diálogo, interacción ciudadana. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Pues es un gusto saludarlo y también saludar a todas las personas que amablemente y como cada jueves nos hacen el favor de seguirnos. Quiero comentarles que esta transmisión es completamente en vivo aquí desde el centro de grabación de TV UAC en el Cerro de las Campanas y bueno, pues estamos aquí al pendiente de ustedes a través de redes sociales para recibir sus dudas, sus comentarios sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, bastante interesante, pero también sobre cualquier otra problemática jurídica que tenga la confianza de comunicarse con nosotros, porque es la manera en la que nosotros podemos nutrir el contenido de este programa. Buscamos expertos, conocedores en cada área del derecho, como lo es el caso el día de hoy, y tratamos de disipar esas dudas recurrentes. Búsquenos por favor en redes sociales, aparecemos en Facebook, en YouTube y también en Spotify, como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Así, el nombre completo. A través de estos medios puede ver la emisión en vivo de este programa y también la retransmisión de programas anteriores. Además de que, por supuesto, en la señal de TV UAC, en televisión abierta, nos ve todos los jueves a las 6 de la tarde y también en las retransmisiones los fines de semana. Pues sí. Fíjense que la invitada del día de hoy, quiero señalar que, bueno, es colaboradora también de esta casa universitaria y de distintos medios de comunicación. Yo en un par de ocasiones la he visto aquí en noticieros de esta casa de estudios y bueno, pues yo me preguntaba, bueno, pues un día la vamos a invitar y yo creo que hasta que se nos hizo y fue posible que pudiera aceptar la invitación de estar con nosotros. Y qué más, en este tema que me parece a mí pues de un impacto social importante, porque estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, un grupo vulnerable de nuestra sociedad, pero en lo que tiene que ver con esta reforma al artículo 440, que ya escucharemos el sentir y la opinión de nuestra invitada, porque me parece que no estoy yo completamente de acuerdo, porque lo teníamos ya en una ley penal, lo tenemos ya contemplado como delito, lo que es la corrupción de menores, la explotación de menores, etcétera, etcétera. Todos los delitos que tenemos en nuestro Código Penal, a partir del 160, que hablamos de delitos del orden sexual, como que estas conductas las quisimos ahora mandar al Código Civil, pero ya las teníamos en un Código Penal. Y bueno, pues, licenciada Laura Méndez, si puedes presentar a nuestra invitada para entrar de lleno al tema. Claro que sí, con mucho gusto, pues está el día de hoy con nosotros la licenciada Maricruz Ocampo Guerrero. Para que la conozcan mejor, les comento que ella es licenciada en Derecho y también es experta en Derechos Humanos y Derechos Humanos de las Mujeres. Es activista y abogada. También se ha destacado como directora regional del Centro Latinoamericano para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo Sociedad Civil. También es integrante del comité promotor de la activación de la alerta de violencia contra las mujeres en Querétaro, de la Red Nacional de Alertistas, de la Red Nacional de Formadoras Ciudadanas en Derechos Políticos y Electorales,
de la Cátedra UNESCO UNAM en Derechos Humanos y de la Red de Formadoras Ciudadanas del CEDAW. Fue candidata para presidir la Defensoría de Derechos Humanos aquí en el estado de Querétaro y también se destaca como ponente, columnista y comunicadora en el estado, entre muchas otras actividades. En esta destaca la licenciada Maricruz Ocampo, a quien le agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación y que nos acompañe. Licenciada, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Laura, Gerardo, me encanta estar aquí. Bueno, pues a nosotros más, licenciada Maricruz, y como le diría a Mijares a Lucerito, hasta que se nos hizo. Pero bueno, muy bien. Fíjense ustedes, amables televidentes, que yo estaba viendo las noticias, bueno, leo las noticias, ¿verdad? Y en los periódicos, o en el periódico que yo acostumbro a leer, yo vi 2 días seguidos 2 notas importantes. Una donde hablaban de sumar esfuerzos para erradicar el trabajo infantil, ¿no? Y otra en lo que detectan hasta 80 menores trabajando en cruceros. Y por supuesto en estas notas lo que yo resalté y subrayé fue que ambas son coincidentes en señalar la reforma que se realiza al artículo 440 del Código Civil, por supuesto esta llevada a cabo el 27 de mayo del 2022 y publicada en el periódico oficial. Para nosotros aquí en el estado de Querétaro, que sería la sombra de Arteaga. Y bueno, pues me puse a desmenuzarlo, correcto, le di una lectura a la exposición de motivos para analizar estas 2 fracciones que serían la fracción 13, la fracción 14, de lo que tiene que ver en esta modificación o ampliación del artículo 440. Y por un lado, me generaba cierta inquietud y al momento de estar visualizando esta reforma, pues dije, qué mejor que Maricruz pueda apoyarnos en pues, aclararnos su punto de vista, porque yo parcialmente no estoy muy de acuerdo con esta reforma, porque a pesar de que es una ley y una reforma al Código Civil de nuestro estado, licenciada Laura Méndez, licenciada Maricruz, estamos hablando de una aplicación en todo el estado de Querétaro, no nada más en Querétaro capital. Y se habla aquí que tenemos centros de día para dar desayunos calientes, atender a los menores o que incluso puedan permanecer ahí toda gran parte de la mañana en lo que los papás salen a trabajar. Pero entonces, ¿dónde queda el área circunvecina de Corregidora o el Marqués? Porque no tienen y no cuentan con eso. Entonces dije yo, a ver, si estamos hablando de una ley estatal, ¿qué pasa entonces en los demás municipios? Entonces tenemos ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. Pero no me quiero meter tanto a ese detalle, sino más bien escuchar pues, a nuestra experta, que es la que sabe, y me gustaría... A lo mejor yo me veo muy egoísta y a lo mejor ahorita usted, amable televidente, va a decir, oye, pero entonces no estás de acuerdo en nada, diría el clásico, nada te embona. No, al contrario. Como abogados, licenciada Laura Méndez, una cosa es lo que está en la norma y otra cosa a veces cómo la aplicamos. Y lo que es tantito más complicado, cómo la interpreta el juez, porque no es así. Y esto es en muchas ocasiones donde un juicio, correcto, se nos complica tanto para el órgano jurisdiccional como para nosotros, abogados, que cada quien le da una interpretación diferente. Yo diría, licenciada Maricruz, ¿cuál es tu visión, cuál es tu opinión de esta reforma y, por supuesto, el impacto que tiene la patria potestad? Pues mira, yo creo que estamos frente a nuevo uso de la ley, de la norma, para promover políticas partidistas principalmente, que tienen en este caso una visión muy conservadora del derecho. Platicábamos hace un rato, ¿no? ¿Qué es la patria potestad de acuerdo con el Código Civil? Artículo 406, la patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones reconocidos por la ley a la madre y al padre en relación a sus hijos para cuidarlos, protegerlos, educarlos y representarlos legalmente, ¿no? Entonces, realmente son derechos y obligaciones de los padres, pero que están encaminados al bienestar de niños y niñas. Esta reforma que mencionas al artículo 440 del Código Civil incorpora 2 fracciones que a mí me parece que generan este escosor, ¿no?, que estamos viendo ahorita. La primera es... Primero, qué bueno. Perdón, disculpa que te interrumpa, pero qué bueno, porque en un principio yo pensé que era como mi visión nada más. Yo dije, estoy mal. Y qué bueno que... A mí te voy a decir una cosa. Una que se incorpora es que tiene que ver con el retirar la patria potestad a los padres que fueron responsables de violencia sexual contra los niños y niñas o que la permitieron. Que habría que analizarla porque eso ya lo teníamos en el Código Penal y efectivamente es una situación que estamos generándole un daño
muy grave a un niño y una niña. Pero no nos dice cómo, no nos dice si después sentencia penal, no nos dice nada. Porque fíjate ahí, no menos importante, licenciada Maricruz, licenciada Laura Méndez, ya tenemos un código, ya tenemos el delito, presentamos nuestra denuncia, ¿correcto? Llevamos a cabo un juicio, pero en este ínter ya presentamos un menor, un dictamen psicológico, ya se analizó al menor o incluso lo presentamos en un juicio. Y entonces vamos a iniciar otro para la pérdida de la patria potestad, cuando podría haber resuelto sin problema alguno la pérdida. Pero no te dice en qué momento procesal tampoco. Bueno. No, esa es una cosa que es importante, porque además estamos hablando que una persona que, si nos referimos a la presunción de inocencia, no debería de ocurrir hasta después de haber sido sentenciado por un delito, ¿no? Entonces, y acá estamos ya llevándolo al ámbito civil, donde una persona podría argumentar violencia sexual, el juez podría determinar que efectivamente ocurrió, no es existir denuncia penal y retirar la patria potestad, ¿no? Entonces, es muy grave. Pero a mí la que me brinca muy, muy fuerte es esta modificación que se hizo, y por aquí la tengo, aquí está, ¿no? Se agrega la fracción 14 que dice: cuando quien ejerza la patria potestad obligue o permita reiteradamente que la niña, niño o adolescente practique actos de mendicidad forzada, trabajo infantil o cualquier otra actividad que ponga en riesgo su salud, le prive de la educación o afecte sus derechos y desarrollo con el fin de obtener un beneficio o retribución económica. Yo creo que estamos frente a una situación que nos puede llevar a equiparar la violencia con la pobreza con delincuencia. Porque las familias que realmente se castigan en esta situación son las familias más pobres de este estado. Y a las que normalmente se castiga en este tipo de cosas, si no se aplican, y como es evidente en este caso, no se incorpora la perspectiva de género, cuando se redacta la norma, es a las mujeres. Porque normalmente, y lo he escuchado también incluso en las entrevistas que han dado diferentes autoridades con respecto a esto es consecuencia de que las mamás salieron a trabajar, ¿no? O que son las mamás las que los tienen en la calle y no tienen dónde dejarlos. Entonces, creo que aquí tenemos una situación que se tiene que analizar con muchísimo cuidado. Porque si nos vamos al artículo 22, y ahora sí, de la Ley General, ¿no?, de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, dice que los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a vivir en familia y que la falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de su familia de origen o de las familiares con los que convivan ni causas para la pérdida de la patria potestad. Entonces, aquí ya podemos empezar a ver que ya tenemos un conflicto, ¿no? Pero además dice que las autoridades federales, las entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niños y niñas de su entorno familiar y para que en su caso sean atendidos a través de las medidas especiales de protección que dispone el artículo 26. Yo no lo veo, estas medidas de protección no están aquí. No hay una responsabilidad al Estado para que mejore condición y posición no solamente de los niños que están en estas situaciones, sino de sus familias. Estamos hablando de un problema estructural de pobreza. Claro. ¿No? Entonces, la solución que están proponiendo es un castigo extremo que además está prohibido tanto por las leyes generales como por los tratados internacionales. Yo creo que aquí, bueno, no sé, ustedes qué opinen, yo pienso que la reforma más bien es en el sentido de prohibir o limitar o restringir el hecho de que los niños, la niñez, la adolescencia trabajen, o sea, que realicen trabajos de mendicidad forzada. Porque a final de cuentas también es un derecho humano de la niñez y de la adolescencia, pues no trabajar y dedicarse a estudiar y vivir como niños. Entonces, sí, yo creo que sí pudiera resultar ser un problema, no porque la familia viva en pobreza, sino porque usan a los niños precisamente como una fuente de ingresos. Porque la verdad es de que vemos a un niño a lo mejor en un crucero, como vemos las notas aquí en los periódicos locales, y le damos dinero al niño porque es niño, o a la mamá porque trae a un niño. Entonces sí son una herramienta que se utiliza precisamente para, pues, generar recursos. Y yo creo que es lo que más bien se pretende evitar, no tanto la convivencia familiar, además de que aquí tendríamos que analizar si la pérdida de la patria potestad por esta o por cualquier otra razón implica necesariamente la limitación de las convivencias familiares, que no es lo mismo. Aquí yo creo que sí tendríamos que ver desde el punto de vista jurídico
si es lo mismo la custodia, la patria potestad o incluso las convivencias, porque el propio código establece que aun que los papás estén separados o que solamente uno de ellos ejerza la custodia o la patria potestad, el otro tiene derecho a convivir con el niño, con la niña, con el adolescente, porque a final de cuentas es un derecho precisamente de tener una familia. Yo creo que en el caso, en la forma en la que está redactado, está hablando de forzar al niño y a la niña a la mendicidad o al trabajo para obtener un beneficio, una retribución económica. Y que eso perjudique su Que no su estamos educación. diciendo que no ocurra. Pero también se tiene que hacer desde un análisis puntual de la situación particular de la persona a la que se está refiriendo, ¿no? En este caso niños o niñas, cuando tenemos que analizar si es realmente una situación de una pobreza tan extrema, Claro. ¿no? Claro. Que las personas, y principalmente las madres, se ven obligadas, la familia entera, a estar en un crucero. Porque si no, no porque pueden sobrevivir. porque claro. no tomaron agua ese día, ¿no? Ajá. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, con estas familias y familias enteras que vemos de personas migrantes que están en sus traslados a Estados Unidos y que pasan por nuestro estado? ¿Qué vamos a hacer en este caso? ¿No? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con niños y niñas, y sobre todo con las niñas, que incluso mucha gente acostumbra a traer de otros estados, que yo casi pienso que bordan trata de personas, para trabajar en el servicio doméstico, aquí en Querétaro? O sea, esto en mi opinión, no resuelve el problema, Claro. pero nos crea todos estos conflictos de interpretación que en un momento dado a quienes más afectan son a las personas probablemente en situación de mayor vulnerabilidad. Claro. ¿No? Cuando decías de ciudadanos de primera y de segunda, este es un artículo que a una persona en el campanario lo tiene sin cuidado, ¿eh? Nunca Claro. va a pasar por esta situación. Pero si estamos hablando de una mujer de una comunidad indígena de Santiago Mezquititlán o San Ildefonso, que tiene que venirse en el invierno para acá, que los hombres no están porque emigraron o lo que sea, y que es la única forma que ha encontrado de sobrevivir, a quien la vamos a castigar es a ella. Y ha sido muy común el castigar la pobreza y tratarla como delincuencia casi. Sí, yo concuerdo contigo en ese punto porque la ley es uniforme, no es general y no establece ese tipo de condiciones de, bueno, si están en esta situación o salvo determinados casos. Y efectivamente ahí es donde se aplica de manera general y se dejan estos pequeños huequitos de violación a derechos humanos. Claro. Porque, a ver, nada más, volvemos otra vez a lo mismo, todas las autoridades, dice la Constitución, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de velar, procurar y respetar los derechos humanos. Luego, entonces, tú lo comentabas atinadamente, que ya lo vemos desafortunadamente, porque pues ¿quién quiere dejar su domicilio? ¿Quién quiere dejar su país? Pero lo vemos, yo lo veo ya aquí en Constituyente, lo he visto ya en varias ocasiones, en Avenida Universidad, familias, casi estoy seguro que no, por supuesto que son migrantes, porque pues hasta sus mismos rasgos de piel lo denotan. Es un joven muy alto, está con su esposa y tiene 2 hijos. Y ellos pues también están haciendo ahí un tipo de malabar o lo que sea. Y bueno, pues pues sí, cualquiera podría decir, ay, claro, explotas la mendicidad, pero estás explotando también la conmiseración, ¿no? Pero a ver, espérame. La cuestión es que si fuera por ellos, yo te aseguro que no pondrían a sus hijos ahí, Maricruz. Claro. O sea, ¿quién quiere exponer a sus hijos a una situación de esta naturaleza? Claro. Y entonces, como la ley es pareja en nuestro estado, no habla de salvo en caso pudiera darse en esta situación, si no es pareja, los estás poniendo y los estás explotando para trabajar. Entonces, yo estado o yo DIF Querétaro me los llevo. A ver, espérame. Pero ellos, explícales o dales una oportunidad diversa de trabajo, dales documentos para que puedan trabajar, dales documentos para que tengan una legal estancia. Además de que como derecho humano, tú no los puedes recriminar, porque cualquier persona, por el simple hecho de estar en territorio mexicano, goza de las garantías que otorga la Constitución, parejo, desde salud, educación, todas. Entonces, ¿cómo me puedes decir que me vas a aplicar este artículo? O sea, eso es a lo que yo voy. O sea, yo me quedé, Maricruz, así como lo analicé y dije, no, creo que
O será mi visión nada más, pero creo que no estamos bien. Es decir, creo que nos excedemos de alguna manera. Y está muy dirigido. Totalmente. Totalmente. Yo incluso te digo que escuché una entrevista con una diputada que decía, así ya no los vamos a ver. ¿Qué es lo que estamos buscando? O sea, a los menores ya no los vamos a ver. O sea, yo espero que haya sido uno de estos derrames cerebrales que luego nos dan en entrevista, ¿no? Pero lo que ella estaba diciendo es, así los demás ya no vamos a ver estas cosas que son las que nos ofenden a nosotros y a nosotras, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa. Yo no realmente veo que se esté procurando beneficiar a los niños y a las niñas. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que los centros de día, ¿no? Que también mencionan, y ya nos vamos a salir un poquito del código para decir, bueno, ¿cómo lo solucionas tu Estado, no? Por supuesto, tienes obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y además aplicar principio pro persona y un montón de otras cosas, ¿no? Y todos los tratados internacionales que tú comentas. Bueno, por supuesto, ¿no? Entonces, nos decían, hay 3 centros de día. Aquí en Querétaro. Municipales y 3 estatales. En el municipio de Querétaro. Pero yo estoy viviendo esta situación en Arroyo Seco, o en Jalpan, o en Amealco, o en San Juan del Río. Entonces, como Estado, no solamente no he procurado que las condiciones de las familias del Estado de Querétaro sean tales que puedan gozar de todos los derechos humanos protegidos en la Constitución, salud, educación, alimento, agua, ¿no? Ahorita que estamos hablando del tema del agua, ¿no? Y además te obligo a ti, a quien no he trabajado para proporcionarte estas oportunidades, para que realmente puedas aspirar a la igualdad, ¿no? En derechos, y además te voy a castigar, ¿no? Y no te voy a dar las herramientas. Entonces el argumento, a mí me parece mucho que esta es esa idea que luego nos presentan de que es que son pobres porque son pobres, ¿no? Porque quieren. No son pobres porque quieren. De alguna forma esto es un poquito eso, ¿no? Son pobres, pero mira además todo lo que le hacen a sus hijos. Hay gente que en este país no tiene para comer. Estamos literalmente hablando de pobreza alimentaria, ¿no? Y esto, te digo, tiene un sesgo de clase, de origen étnico y de género muy importante este artículo, que no se pensó a la hora de su redacción. Además de que habría también que analizar si el Estado está preparando a lo mejor el presupuesto destinado a qué va a pasar con todos esos niños de los papás que pierden la patria potestad, porque tendríamos que analizar si hay un espacio digno, suficiente, que le garantice a esos niños que van a estar mejor que con su familia. ¿No? Y además, ¿qué pasa si las familias de estas personas que se encuentran en esta situación tan dramática y tan grave no entienden español? Tú vas a garantizar realmente que haya un intérprete de lenguas, ya sea ñañú o incluso, ¿no?, otros idiomas, para que realmente comprendan. ¿Qué pasa si los niños no hablan español? ¿Qué pasa con el tema cultural? ¿Qué pasa también con si tú das en adopción a un niño o a una niña? Que además sabemos que se la pasan institucionalizados por años, sobre todo los más grandes. Y las condiciones económicas de ambos padres mejoran lo suficiente como para ir a reclamar a sus hijos, pero ellos ya fueron dados en adopción. O sea, esto tiene consecuencias realmente tremendas. Y esto no es algo que ha ocurrido en México. A mí me parece que en lugar de avanzar, este es uno de los grandes retrocesos que se ven. Porque en otros países, por ejemplo en Canadá, y acaba de ser algo muy sonado hace muy poco, a los niños de las personas indígenas se los quitaban y los institucionalizaban con argumentos parecidos a a la pobreza, a que no educan, a que no proporcionan salud, ¿no? Y hubo tragedias tremendas. Niños que fueron separados, que se los arrancaron de sus entornos culturales, que ya, o sea, crecieron sin familias, ¿no? Y que además eran discriminados, por ejemplo, por las personas blancas, vamos a decirlo así, porque eran niños indígenas, ¿no? Entonces, yo creo que no hacen un razonamiento real y ahora además la tienen que vender porque la andan promocionando como si fuera realmente la panacea de los problemas. Como que quieren resolver un problema más bien social y político, victimizando precisamente a las familias, a los particulares. Claro. Claro, si tú dices, bueno, son 88 niños, ¿no? Decía que tenían identificados, y vamos a pensar que es uno por familia, estamos hablando de que realmente lo que deberían de estar haciendo es estar trabajando con esas 88 familias para mejorar la condición y posición de esas 88 familias. Y si aún así... Y no amenazarlas de esto. Y si aún así estas familias, aún teniendo posibilidades o aún teniendo condiciones para no
no tener que vivir de la mendicidad, si aún así incurren ya en esta situación, bueno, ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero ¿quién sufre las consecuencias, en este caso, de la pérdida de la patria potestad? Fíjate, yo recuerdo un asunto, y nada más lo dejo a la reflexión porque nos quedan un par de minutitos para irnos al corte, para que también usted, amable televidente, pueda hacernos llegar sus mensajes, sus inquietudes, como veo que ya ponen aquí algunas en la página de Hablemos Derecho y por supuesto también la página de la universidad. Yo recuerdo que hubo un asunto muy sonado al principio de esta administración del gobierno federal, licenciada Maricruz, licenciada Laura, porque en toda la zona norte, no se diga en Sinaloa, hay campos para recoger la naranja, para recoger el jitomate, para recoger la piña, y se llevaban mucha gente del sur, estoy hablando incluso de Oaxaca, para trabajar estos estados. Y lo hacían por 3 meses, pero los llevaban y los vivían en estas granjas o en estos ranchos, y ahí vivían. Y entonces hubo un operativo de la Secretaría del Trabajo y detectó que gran parte de todas las familias que iban, familias, estoy hablando papá, mamá e hijos, muchos eran menores de edad y también llevaban a cabo el trabajo. Pero vuelvo a repetir, cuando tú le decías, vamos a separar a los niños o es que estás violentando el libre desarrollo del menor, los niños decían, no, yo quiero estar con mi papá, no me obliga. O sea, yo le ayudo a mi familia. Es decir, ¿cómo le explicas una conducta diversa cuando no ven un dolo, una mala fe en esa práctica? ¿Me entiendo? ¿Qué quiero llegar con eso? No sé si me doy a entender. Es decir, ¿cómo le exiges a este padre o madre que está llevando una explotación de la mendicidad o en el trabajo de su hijo cuando ellos tampoco no alcanzan a entenderlo? Y lo hacen porque no tienen los recursos indispensables de subsistencia. Ese es el punto. Yo por eso sí señalo y quiero subrayar, yo no estoy muy de acuerdo con estas 2 reformas. Bueno, la fracción 13 sí, no tengo ningún problema y creo que nadie está peleado en ella. El quien ejerza violencia sexual cometida o quien ejerza la patria potestad o quien a sabiendas de que su hijo fue víctima de violencia y lo tolere, claro, pues lo tenemos en el Código Penal. Yo nada más le quitaré la patria potestad, yo lo meteré a la cárcel, punto. O sea, me parece que no tendría ni siquiera derecho a ser padre o madre, ¿no? Pero en la otra, Maricruz, cuando hablamos que de 130 millones de mexicanos, no lo digo yo, lo dice el INEGI, tenemos más de 60 millones en pobreza. ¿Cómo me dices tú que vamos a sancionar ahora la pobreza con algo más, lo más sagrado que puede ser para esta familia tener un hijo? Y no me importa que puedan nacer en cuna de caja de madera, a que puedan nacer en el mejor hospital del estado de Querétaro. O sea, a fin de cuentas es tu hijo, punto. No me puedes decir que porque en ese momento esté trabajando o ayude a los labores, en el trabajo, en lo que sea, pues entonces llega el Estado y tú eres menor de edad, sí, vámonos y vamos a demandar la patria potestad a tus padres. A ver, espérame, no. Creo que a lo mejor no fue el espíritu tampoco de la norma, pero aquí no lo hace, aquí no hace diferencia. Yo creo que es un error de técnica legislativa. A mí se me hace que está mal traducida la intención, que a lo mejor la intención no es una mala intención, porque lo que está tratando de evitar es la explotación infantil, pero no está considerando realmente cómo se tiene que hacer. Claro. Y está incorporando una norma que suena casi como una sentencia, ¿no? Como un fallo penal en el Código Civil. Y a lo mejor habría que analizar bien dónde debería de estar. Sí. Licenciada Laura Méndez, ¿sí vas a comentar algo? Sí, bueno, aquí nos están haciendo llegar algunos comentarios. Bueno, efectivamente este programa está dirigido al público en general, también a colegas. Y si las personas nos preguntan, en este caso, ¿qué diferencia hay entre la patria potestad, lo que comentábamos hace ratito, pero ya digamos en el día a día? ¿Qué diferencia hay y qué implica la pérdida de la patria potestad, la pérdida de la custodia o la suspensión de convivencias respecto de un niño en cualquier situación, ¿no? En términos generales, pero para poderla desarrollar la podríamos abordar después del corte. Sí, para no perdernos en la idea. Vamos a la pausa. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC.
puede ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales, licenciada Laura Méndez. Sí, búsquenos en Facebook, en YouTube y también en Spotify como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Y bueno, pues por ahí hay algunas personas que nos hacen sus comentarios. Muchas gracias. Y también los invitamos a que nos den su opinión. ¿Qué opinan respecto a estas reformas? Si son un avance, si no, pues habría que ver. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso completamente en vivo, transmitiendo desde el corazón de nuestra ciudad de Querétaro, aquí en el Cerro de las Campanas, en la Universidad Autónoma de Querétaro, y estamos hablando del tema de la patria potestad y la reforma al artículo 440 del Código Civil, y nos hace favor de acompañar en esta mesa de trabajo la licenciada Maricruz Ocampo Guerrero, con la cual, repito, estábamos comentando antes de irnos a la pausa, pues bueno, qué implicaciones tenía y su visión de esta reforma al artículo 440 del Código Civil. Y tenemos un par de preguntas, licenciada Laura Méndez, si quieres para irlas comentando, no sin antes agradecerle a las personas que se contactan aquí con nosotros, como Ana Julia Terrazas y por supuesto la licenciada Montserrat Trejo Calderón, que también nos está viendo aquí a través de la línea, y otras personas más. Y bueno, pues agradecerles el favor de su atención, y estamos atentos por si tienen alguna duda, inquietud. Licenciada Laura Méndez. Sí, bueno, habíamos planteado una duda que tiene el público antes del corte. Ahorita también ya recibimos otra y creo que eso nos va a dar pauta a ahondar un poquito más en estos temas con la licenciada Maricruz. En un primer momento nos hacen la pregunta de cuál sería la diferencia entre la custodia, la patria potestad y las convivencias propiamente, ¿no? Y creo que sí, esto nos va a ayudar a entender, para quienes no somos abogados, quienes no son abogados, nos va a permitir comprender qué alcances tiene o por qué lo delicado de la situación de esta reforma que estamos analizando, porque sí tenemos que comprender, bueno, como lo decíamos en el primer bloque, la patria potestad, de acuerdo con el Código Civil, determina, bueno, pues la representación legal de un niño que detenta o ejerce los papás. Así es. En términos generales es los derechos, obligaciones y la representación legal del hijo como tal, de los niños y de los adolescentes. Ya la custodia ya solamente es el cuidado como tal de un menor, de un niño. Cuando se dice, ¿no? Guarda y custodia. Así es, ¿no? Ya es propiamente su cuidado diario, no tanto su representación legal. Entonces puede ser que los papás tengan la patria potestad, pero alguien más cuide del niño por la imposibilidad de los papás, por ejemplo, los abuelos, quien realmente tiene la custodia, o por ejemplo, cuando los niños van a la escuela, durante el tiempo de las clases, quien detenta la custodia o quien ejerce la custodia, pues es la institución educativa. Entonces, la custodia ya es más el cuidado físico, personal de los niños y de los adolescentes. Y ya las convivencias puede ser que no sean ni los papás, ni quienes ejercen la patria potestad, ni siquiera quien tenga la custodia, pero puede convivir, es decir, tener este lazo, esta comunicación con el niño para generar esos lazos afectivos no solo con los papás, sino con toda la familia extendida. Y fíjate que tocas un punto importante que incluso, no es propiamente el tema, amable televidente, pero igual a lo mejor esto nos embona para ir creando un poco de conciencia. Recuerden ustedes incluso, licenciada Laura Méndez, licenciada Maricruz, la semana antepasada, que fue también noticia durante prácticamente toda una semana, estos jóvenes aquí en el estado, que quemaron a otro compañerito con el gel, con alcohol. Había incluso gente, Laurita, por supuesto, pues no debe ser abogado, ¿verdad? También, pero había gente que incluso criminalizaba y quería punibilizar, es decir, sancionar a la maestra, que porque no llamaron a la ambulancia, que porque el niño se dejó que se quemara. Además, a ver, primero, no está en el área periférica de una ciudad como para que llegara la ambulancia en 5 o 10 minutos. Está apartado de la civilización la escuela. 2, en lo que llegaba la ambulancia, era más fácil para la reacción de la maestra trasladar al niño en su vehículo para
pues evitar un daño mayor, como ponernos a juzgar ahí. Y entonces ahí, atinadamente tú comentas, quien ejerce ahí la custodia y la patria potestad, por supuesto que son los padres, pero en ese momento la escuela es solidaria responsable, ¿no? Por supuesto. Y quien tenga bajo su cuidado a los niños durante determinado tiempo es responsable del cuidado propiamente. Por esas razones que vuelvo a repetir, muchos decían, no, pero es que debe haber llegado una ambulancia. Y volvemos otra vez a lo mismo. O preguntaríamos, decía Maricruz, ¿qué es la perspectiva de género? Porque para todo, pues necesitamos juzgar con perspectiva de género, pero ya hasta nos lo parecemos así como, sí, es que juzga con perspectiva de género, pero bueno, a ver. Pierde el sentido, ¿no? De tanto que lo mencionamos. Ajá. Y al final de cuentas, a ver, defínelo. A ver, yo les quiero decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación a mí me regaló en mi cumpleaños, en 2016, el 29 de abril, una jurisprudencia preciosa que a mí se me hace que la resume todo. Dice, el acceso de la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género. Y nos habla, la perspectiva de género es una herramienta metodológica que nos permite ver el impacto diferenciado de nuestras acciones políticas públicas, leyes, jurisprudencias, tratados y demás, en hombres y mujeres principalmente, ¿no? También tenemos otras perspectivas, vamos a decir, interseccionalidad, ¿no? Donde además vemos si a esa mujer la atraviesa pobreza, discapacidad y otras cosas, y que todos los juzgadores y juzgadoras tienen que tomar en cuenta, ¿no? La cosmovisión, por ejemplo, en el caso de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. Entonces, es un método para analizar, eso es lo que es la perspectiva de género. Cuando una norma está redactada con perspectiva de género, busca realmente que no haya impactos diferenciados entre, por ejemplo, mujeres y hombres. Esta a mí me parece que no tiene perspectiva de género porque cuando tú la analizas utilizando estas herramientas de diagnóstico que tiene la Suprema Corte y que además tiene todo un protocolo, hay un manual completo que así se llama, Protocolo para juzgar con perspectiva de género, que además es de aplicación obligatoria para todos los juzgadores y juzgadoras en todas las materias, ¿no? Y eso es bien interesante porque hay gente que dice en el mercantil, no, en mercantil también. Entonces, es muy importante. Entonces, cuando utilizamos esta herramienta, por ejemplo, para juzgar, dice que se deben de tomar las siguientes cosas en consideración. Fíjense. Identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. Por ejemplo, en el caso de un divorcio, cuando estamos hablando de un hombre que ha tenido el control económico todo el tiempo o que ha ejercido violencia, estamos hablando de una asimetría. Entonces, el juez, ¿qué es lo que tiene que hacer? Llevar las cosas al análisis de tal forma que realmente nivele a las dos partes, porque estamos en una situación asimétrica. Aquí, por ejemplo, cuando analizamos esto, esta fracción que habla de quien ejerza la patria potestad obliga o permita reiteradamente que la niña o niño realice actos de mendicidad forzada, normalmente las que están en situaciones de mayor precariedad económica son las mujeres. Entonces, estas situaciones de quitar la patria potestad tendrían un impacto diferenciado en las mujeres sobre los hombres. Entonces, ahí tenemos una forma de juzgar con perspectiva de género. La otra fracción que tú decías que tú estabas de acuerdo, pero que yo no estoy de acuerdo, que es la 13, en el caso de violencia sexual cometida por quien ejerce la patria potestad contra la niña, niño o adolescente, o por tolerar que un tercero cometa dicha violencia, ¿ok? Vemos muchos casos, y nos ha ocurrido, de niñas y niños que viven violencia sexual al interior de sus hogares y que la primera pregunta que le surge a todo el mundo es ¿y la mamá dónde estaba? ¿Y la mamá qué hacía? Pero si no utilizamos esta herramienta metodológica para analizar el caso, podemos estar incluso sentenciando a una víctima, ¿no? Incluso a una situación en la que pudiera pasar hasta una temporada en prisión por no intervenir, cuando vemos que muy probablemente esa mujer, si no se hace el análisis correctamente, también es víctima de ese agresor, ¿no? Y eso le impide a ella realmente intervenir, ¿no? Entonces, la perspectiva de género nos ayuda a identificar estas cosas. Otra de las cosas que se tiene que hacer con la perspectiva de género es cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando los prejuicios de estereotipos o prejuicios de género. Es una mala madre, mira, la tiene en la calle, ¿no? Tenemos que también considerar que el juez tiene la obligación de determinar si el material probatorio es suficiente. Y si no le es suficiente para llegar a una conclusión, tiene la obligación de solicitar más pruebas. Que a veces tengo esta pluma
y tú con esta te quedas, y el juez dice, mira, me la trajeron, yo con eso tengo más que suficiente, y desecha todas las otras cosas que podrían realmente llevar a la justicia, ¿no? Y una cuarta es detectar la situación de desventaja, que por cuestiones de género viven las personas. En este caso, si estamos hablando de que quienes más se empobrecen, porque eso es algo que la CEPAL nos ha dicho, son las mujeres, sobre todo las mujeres adultas mayores, por ejemplo, que en muchas ocasiones quienes se quedan con la custodia o que se quedan ni siquiera una custodia formal, se quedan cuidando nietos y nietas, ¿no? Ahora el presidente lo ha promovido mucho. Mientras las mamás van a trabajar o los papás van a trabajar, son las abuelas y los abuelos, bueno, habría que ver si esta situación les genera a ellos una situación de precariedad, porque los papás, ya sea mamá o papá, a lo mejor son migrantes y están en Estados Unidos y no han mandado dinero. Y la abuela lo que tiene que hacer es pedir dinero en la calle, ¿no? ¿Qué le vas a quitar la patria potestad cuando a lo mejor ni siquiera ya la tiene? Y ni siquiera ha pasado por un proceso legal para obtener la custodia de manera reconocida por la ley, ¿no? Entonces, esta herramienta nos ayuda a eso. ¿Cómo me va a impactar? ¿Cómo va a impactar mi política pública en las mujeres? Voy a hacer un puente oscurísimo que va a pasar por abajo de una carretera para cruzar la calle, no tiene perspectiva de género. A las mujeres se vuelven trampas de mujeres, esos puentes, por ejemplo, ¿no? Esos túneles. Creo que hay uno por la UAC en el aeropuerto. Entonces, cuando tú aplicas la perspectiva de género en los diferentes ámbitos, a lo que llegas es a mejores leyes, mejores normas y, por supuesto, mejores sentencias y fallos. Fíjate que hace días, Maricruz, no sé, Laura Méndez, sí, el fin de semana pasado, pasé, y digo, no quiero hacer comerciales, ¿verdad? Pero si no voy a salir de aquí, el productor va a decir, a ver, deja aquí, ¿no? La aportación económica del comercial. Pero, pasé ahí, pues a comprar una charola de Saavedra. Justo. Comercial. Pero sin dolo. No, es que para ubicarlo, no me sé el nombre de esta calle que cruza. Felipe Ángeles. Sí, porque vienes de Ocampo, cruzas Sí. Avenida Universidad, pero ahí ya no es Ocampo. Por Ya. Juguetimundo Felipe Bueno, otro Ángeles. comercial, pues. Sí. Perdón, Maricruz. ¿Está bien? Y fíjate que al cruzar ese puente, Maricruz, primero, ya hay brote de aguas negras ahí. Y dos, vi yo una luminaria, porque del lado izquierdo, cuando ya di vuelta, pues cruzas muy coqueto el puente de Tabique, que está, me parece padre, pero ya no tenía iluminación. Entonces ahí imagínate el problema que pudiera originar que una mujer cruzara. Claro. Bueno, hasta un hombre, porque puede ser Sí, un te lugar puedes hasta caer, te pueden ¿no? asaltar, punto. Pero esa zona la veo como un foco rojo, ojo con eso. Entonces, cualquier persona diría, a ver, espérame, tenemos que velar porque aquí siempre se tenga iluminación. Así es. Que sí, las personas se sientan seguras. Porque las además mujeres. estás en una colonia. O sea, no es un lugar así como aislado. ¿no? Y sobre todo porque cuando aplicamos la perspectiva de género y reducimos esos impactos diferenciados, por ejemplo, en estas normas, la norma queda mejor redactada y además es más justa. Claro. Porque pareciera que está en el papel y eso la hace justa. No, eso nada más la pone, la positiva, vamos a decir, la pone en el papel. Pero tiene efectos que pueden ser muy negativos en una de las partes, ¿no? En este caso, yo pienso que así como están redactadas, tienen un impacto mucho mayor en las madres que en los padres. Mucho mayor, Claro. sobre todo porque tenemos altos niveles de abandono por parte de los padres en nuestro estado, ¿no? Y eso es una realidad, no es Claro. que sea discriminatoria que la mamá tenga más derecho a tener la patria potestad, es que es una realidad social que nadie la puede negar. Y aquí también nos preguntan, tiene que ver con lo que platicábamos hace ratito, que qué puede hacer un niño o un adolescente para evitar esta situación de ser arrancado de su familia. O sea, a final de cuentas estamos hablando de la vida de ese menor de edad, no de la familia ni de la mamá, estamos hablando de la vida que está en formación. Y efectivamente es un derecho de los niños participar en lo que tiene que ver con la toma de decisiones de su vida, de su custodia, aunque sean niños o aunque sean adolescentes. En este ¿Tan es sentido, así que se les tiene que tomar parecer? claro, pero aquí en la reforma, o al menos en esta reforma que estamos analizando, en ningún momento hablan de que, bueno, ¿y el sentir del niño cuál es? Claro. O cuál es su situación en concreto, o en qué momento el niño puede intervenir. Mira, otra herramienta metodológica de análisis es ver si realmente se está aplicando el interés superior del menor.
Claro. O de la menor. Claro. ¿Cómo lo analizaríamos aquí? ¿Esto es realmente lo mejor para el niño o la niña? ¿Quién lo va a determinar? Sí, porque estamos hablando a lo mejor de un derecho humano a la educación, pero también a la dignidad. A la convivencia familiar. Claro. ¿No? O sea, cuando tenemos, y seguramente ustedes tienen muchos de estos casos, ¿no? Donde está el pleito de los papás que dice, es que es mi derecho ver a mi hijo. A ver, no, discúlpame. El derecho de la convivencia es del niño y de la niña. Quien decide en un momento dado y que puede decirte, yo a ti no te quiero ver nunca más en toda mi vida, es el hijo o la hija. Porque es para el bien de los menores y las menores. Por eso también este tipo de articulados a mí me generan mucho escozor, porque pienso que seguimos viendo a los niños y a las niñas no como personas sujetas de derechos, sino como casi objetos sobre los que podemos disponer y nosotros y nosotras decidir. ¿Quién se queda en este caso con la patria potestad si no es adoptado? El Estado. Entonces vamos a tener que asegurarnos, por ejemplo, que si esta se aplica y que ojalá no ocurra, entonces tenemos procuradurías de niños, niñas y adolescentes que realmente tengan niveles, o sea, que tengan el presupuesto para garantizar una vida digna o no. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las intervenciones de instituciones privadas? Porque Querétaro, con toda la pena lo tenemos que decir, se ha vuelto un centro muy interesante para la adopción, porque se permite adopción todavía a través de instituciones privadas. Entonces, pues esto se puede volver hasta un negocio. Por eso tenemos que ser, o sea, el análisis de las normas se tiene que hacer desde muchos ámbitos, y a veces olvidamos y pensamos que nada más es jurídico, pero tenemos que hacer un análisis sociológico, antropológico, ¿no? De cuál es la situación real, porque la norma debe reflejar la realidad de la sociedad. Si estamos hablando de que les preocupan 88 niños, a mí me preocupan los otros 300,000 que están en la escuela 4 horas nada más, por ejemplo. Y que las mamás no pueden salir a trabajar, porque principalmente somos las cuidadoras, alejadas de la zona donde están los niños o las niñas, porque les toma 1 o 2 horas trasladarse en un camión, porque son trabajos de 8 horas fuera, ¿no? Y entonces se ven obligadas, para poder cuidar a sus hijos e hijas, porque la escuela no es de tiempo completo y nada más son 4 horas, a depender, por ejemplo, de la economía informal, de trabajar en el servicio doméstico, ¿no? Y de eso perpetúa estas condiciones que en muchas ocasiones las orillan a la mendicidad. ¿No? El análisis tiene que incluir todo eso, y no pues es que así ya no los vamos a ver, o sea. Sí, yo para ir cerrando la idea, decía Maricruz, decía Laura Méndez, nos quedan ahí, nos dice aquí Paco, nos quedan 5 minutos. Yo me quedo mucho con tu palabra. La pobreza la estamos llevando a la delincuencia, o más bien queremos punibilizar, queremos hacer punible la pobreza. Sí, sí, claro. Y mira, no es el único artículo. Yo creo que muchas de las cosas que se están promoviendo en Querétaro y en el país, ¿ok? Ahorita que decían de la maestra, por ejemplo. Somos un país que tenemos una mentalidad altamente punitiva. En lugar de estar buscando el tema de la prevención, el tema de la corrección de estas situaciones de desigualdad y discriminación, como es estas que forzan a muchas personas a la mendicidad, lo que estamos buscando es castigar. La maestra debió haber sido castigada porque no estaba pendiente de los 40 niños todos al mismo tiempo, ¿no? Cualquier delito que se nos ocurra, ahora lo queremos en el 19 del Código de la Constitución, para que cualquier cosa sea prisión delito. Preventiva oficiosa. Tenemos las cárceles otra vez llenas de personas inocentes. Pero ahora ya estamos además buscando castigar en el Código Civil. O sea, encima de todo, estamos convirtiendo al Código Civil en una herramienta punitiva. Creo que eso es un grave error. Maricruz, nada más rapidísimo para cerrar esta idea. ¿Te acuerdas del asunto muy sonado también de este joven, en donde la mamá sale a decir, oh, mira, es que se llevaron a mi hijo, no encuentro a mi hijo, lo secuestraron, autoridad, no haces nada, y de pronto a la postre de la semana nos dimos cuenta que el niño pues no se había perdido y tampoco no andaba escondido, más bien estaba escondido, pero de su mamá. Ahora, ¿qué pasa? Ya la mamá la tenemos en la prisión, muy correcto, lo que sea. Y entonces como que la presión social bajó. Pero ¿qué sigue? Yo me quedo en qué sigue. Ahí, porque ese es un caso que yo creo que deberíamos hacer un programa completo del caso ese, porque fíjate,
En este caso tenemos en el Código dos minutos, Civil, porque si no- rapidísimo, la emancipación de menores, pero ya se quedó como letra muerta porque solamente es por matrimonio. ¿No creen Bueno, que debería y de hay existir? hay impedimento para, siendo menor, y nulidad. Sí, pero ya la emancipación ahorita como queda es casi letra muerta. Entonces, pero no tenemos una herramienta donde el joven o la joven, después de cierta edad y que tiene derecho a ser escuchada, pueda acudir frente a un juez a decir, sácame de esta condición. Dale mi custodia a una persona que no necesariamente está en mi ámbito familiar, porque es una persona con la que tengo una amistad. Checa que sean idóneos para cuidarme porque estoy viviendo violencia acá. Claro. O sea, Más claro, más evidente no puede estar, y si ni así se atiende el caso en concreto, se atienden las circunstancias, el entorno en contexto de ese joven y de cuántos más, licenciada. Niñas que están viviendo Sí. abuso sexual en sus casas desde que son pequeñitas y, Y que no- se escapan, se van literalmente porque son violadas por sus padres, sus tíos, sus abuelos, sus padrinos dentro de su entorno familiar. Claro. Entonces acá se los estamos quitando a personas que a lo mejor se están preocupando por sus hijos y allá se los regresamos. Toma, es tuyo. Tú tienes la patria potestad, aquí estás, haz con él lo que quieras. Creo que tenemos que realmente repensar cómo Sí. hacemos las leyes. Yo creo que, desde el punto de vista social, sí tenemos que ir pensando, ir puliendo esta visión de la perspectiva de género, porque normalmente todos en cualquier ámbito de nuestra vida estamos acostumbrados a ver desde nuestra visión. Yo analizo o critico o juzgo o castigo o reprocho desde mi visión, desde lo que a mí me toca. Y es muy difícil ponerme en el lugar del de enfrente. Es imposible entender cómo es que el otro actuó, porque yo por qué, o sea, yo lo veo como yo hubiera hecho, ¿no? Y creo que eso nos va a ayudar a entender mucha diversidad que existe en nuestro entorno y a ser un poco más tolerantes y un poco más empáticos con la situación. Sí. Licenciada Maricruz, te agradezco enormemente que hayas aceptado la invitación. Espero que no sea la primera ni No, la última claro que vez sí, por que nos supuesto. aceptes Muchas una gracias. invitación. Licenciada Laura Méndez, te podemos agradecer. Gracias, pues aquí Paco me dice que ya nos tenemos que ir. Muchas gracias a todos por su atención y a nuestro equipo. Gracias a todos. Licenciada, muchas gracias. Nos vemos el Contrario. próximo jueves. Chao. Gracias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC.